Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que tú y tu descendencia vivan, y para que ames al Señor tu Dios y atiendas a su voz y lo sigas, pues Él es para ti vida y prolongación de tus días. Así habitarás en la tierra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ustedes. Deuteronomio 30, 19 y 20. Nuestra vida está llena de lecciones. Estas van formando un camino por el cual transitamos, que nos lleva a vivir de la manera que elegimos y que nos acerca o nos aleja de Dios. Bienvenidos a estas buenas noticias de hoy. El Señor está muy interesado en que conozcas sus pensamientos y sus planes para tu vida. Él solo necesita de tu decisión, que elijas entre obedecer su palabra o desecharla, entre hacer su voluntad o la tuya, entre la vida y la muerte, entre la manera de pensar del mundo o su manera de pensar. El Señor ha dicho: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y los pensamientos de ustedes. Isaías 55, 8 al 9. Síguenos en las redes sociales, activa la campanita y así recibirás las notificaciones de lo que estamos publicando. Cada publicación de Libertad en Casa tiene como propósito enseñar la cultura del cielo para darte argumentos para elegir la vida. Aprender a vivir las cosas desde la perspectiva de Dios nos permite ver desde las alturas. Y realmente, cuando uno mira desde el balcón, aprecia más que lo que puede apreciar cuando está en el nivel del piso. Hoy hablaremos de los patrones de vida, que son esas maneras de comportarnos que han estructurado la manera de vivir socialmente e históricamente en nuestra familia. Un patrón es un molde, es la manera en que fuimos educados, es la forma de comportarnos ante cada situación, es el deber de ser y hacer las cosas según la familia, el territorio o la nación en la que nacimos. Cada patrón de vida nos hace ser lo que somos. Así damos por sentado que cuando nos casamos vamos a vivir según el molde social al que pertenecemos. Los seres humanos están dados a colocar dentro de moldes cada uno de las situaciones, acciones y maneras de ser y hacer las cosas. Así se hace más sencilla la vida. Los roles definen cómo debes comportarte. Entonces, el problema de estos moldes es que al pasar el tiempo se olvida el objetivo y se desvirtúa el molde original, y entonces se convierten en tradiciones que se heredan sin ningún conocimiento verdadero, y las nuevas generaciones cumplen con el molde pero no tienen ni idea cuál es el origen y la fuente. Estos patrones de comportamiento se han formado en nosotros a través de nuestra vida. Hemos organizado la manera de hacer según lo que vamos aprendiendo o según lo que heredamos de nuestros antepasados. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la misma historia de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y sus descendientes. Abraham mintió respecto a que Sara era su esposa, y su hijo Isaac hizo lo mismo.
Ambos, en generaciones diferentes, usaron del engaño para obtener lo que buscaban. Ambos pensaron de la misma manera. Jacob, el hijo de Isaac, nieto de Abraham, engañó a su padre para conseguir la bendición y fue engañado por su suegro, hermano de su mamá, cuando se casó con Lea en lugar de con Raquel. Y sus hijos lo engañaron cuando dijeron que José había muerto, habiéndolo vendido a Egipto. 4 generaciones con el mismo patrón de conducta, el engaño. Eso me confirma lo que está escrito en Éxodo 25, que dice que Dios condena la maldad de los padres en los hijos hasta la 4ª generación. Ahora, es muy difícil descubrir estos patrones si no se observa la conducta familiar desde arriba. Debemos pensar que la propensidad que tenemos a cumplir con la iniquidad familiar se convierte en patrones generacionales, patrones de vida, formas de comportarnos. El alcohólico, de pronto, puede venir de padres alcohólicos, abuelos alcohólicos. El ser madre soltera, eso puede ser un patrón de comportamiento generacional. Y descubrirlos no es fácil si no observamos la conducta familiar desde arriba, desde la posición de Dios. O sea, si no se tiene una mirada y una manera de pensar según los pensamientos y la mirada de Dios. Debemos ver las cosas como Dios las ve, no como nosotros pensamos que son. Para esto es que Dios nos regaló su palabra, para poder tener una línea de conducta agradable a Él. Pues hay 2 tipos de patrones de comportamiento, los que son agradables a Dios y los que no. Juntos están dentro de nuestra manera de vivir, pues en el mundo hemos creado moldes que colectivamente son permitidos sin medir si le agradan o no a Dios. Y culturalmente los hemos convertido en tradiciones que moldean el comportamiento de las nuevas generaciones. Como pareja, ustedes deben hacer un inventario de esos moldes de comportamiento y determinar cuáles son agradables a Dios y cuáles no, y así elegir los que le agradan a Dios y cambiar los que no. No olviden que cada uno trae una herencia de conducta que debe ser pasada por el filtro de la palabra de Dios. No se trata de defender la tradición familiar, se trata de establecer el gobierno de Dios en tu familia. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. Escoger es la palabra hebrea bakur, que implica la acción de examinar, seleccionar y preferir. Esto significa una decisión consciente de lo que decidimos implementar en nuestra manera de vivir, convencidos de que es lo mejor para nosotros y nuestros hijos. El apóstol Pablo escribió: se dice, uno es libre de hacer lo que quiera. Eso es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica a la comunidad. No hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. 1 Corintios 10, 23 y 24. Traducción Dios habla hoy. Es que usar la libertad de elegir es lo que hemos llamado libre albedrío. Pero esa libertad debe ser usada con inteligencia y responsabilidad. Un esposo no puede hacer lo que se le ocurre sin medir las consecuencias de la responsabilidad que le atañe a sus decisiones. Lo mismo es una esposa, porque se debe al compromiso establecido en el momento del matrimonio. A los hijos, hacer algo que afecte mis generaciones es faltar a mi responsabilidad y compromiso. Cuando el apóstol dice que no todo conviene, usa la palabra griega súmfero, que significa traer beneficio o provecho. Así que aunque soy libre de hacer lo que quiera, no todo me trae provecho, no todo me ayudará a edificarme y crecer, no todo me hará bien. Es como el que decide consumir alcohol o drogas. Es su libertad hacerlo, pero hacerlo le aprovechará. Como una sola carne, es necesario ver nuestra construcción desde la misma óptica, desde el mismo ángulo. Por eso estos principios de construcción de nuestro hogar no es la construcción de una casa que se hace con ladrillo, hierro, arena, cemento. Es construir un hogar y una familia que se hace con valores, principios, respeto, reverencia y sobre todo amor.
si hasta hoy no se han detenido a mirar cuáles son los patrones de comportamiento que emplean en su manera de vivir, pueden empezar por mirar el resultado de su relación y de su familia. Cuando vemos el entorno familiar, nos damos cuenta qué patrones de comportamiento aplicamos. Divorcios, separaciones, abandonos. Hay matrimonios de muchos años que viven armónicamente, cuyos moldes se ajustan a la palabra de Dios sin que sean conscientes de esto. Deben revisar lo que han hecho bien y compararlo con la palabra de Dios. Durante esta serie de las buenas noticias en una sola carne, hemos estudiado principios que seguramente han aplicado a su manera de vivir. Y estos son moldes agradables a Dios. No se concentren solo en lo negativo. Estoy seguro de que todos los matrimonios encuentran patrones de conducta positivos y que los han hecho llegar hasta donde han llegado. Busquen esos patrones, que algunos son heredados y otros los han incluido. Pero si son agradables y se ajustan a los principios de la cultura del reino de los cielos, sigan aplicándolos en sus vidas y herédeselos a sus hijos. Enséñeles principios que sean patrones agradables a Dios. Por el contrario, también esos mismos matrimonios encontrarán patrones de comportamiento que son desagradables a Dios, y estos deben ser desarraigados de su herencia. Es aquí donde debemos conocer los principios del reino y ponerlos en práctica. Jesús vino para redimirnos de la maldición, pero no podemos ser redimidos si escogemos lo contrario a su palabra. Es que el derrotero debe ser su palabra. El espejo en donde nos miramos debe ser la palabra de Dios. Pablo escribió: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Así que, como pareja, deben revisar esos patrones y cambiarlos por patrones de conducta agradables a Dios. Si analizamos los patriarcas, ellos nos hacen entender que Abraham cometió un pecado que se extendió a sus generaciones. Aunque él estaba cerca de Dios y Dios lo llamó mi amigo, él no fue consciente de ese pecado y afectó a toda su descendencia. Pero para esto es que vino Cristo, para rescatarnos de esa carga generacional. El apóstol Pedro escribió: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a todos ustedes. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Es momento de orar a Dios y permitan que el Espíritu Santo les revele cuáles son los comportamientos que son desagradables a Él, porque se apartan de su propósito. Miren qué dice la palabra de Dios a este respecto y oren pidiendo perdón y rompiendo la maldición generacional en Cristo, y dejen de hacerlo. Arrepiéntanse de esos patrones de conducta familiar, cambiando el patrón por uno nuevo según la cultura del cielo. Pablo nos recuerda: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Es tiempo de limpiar los patrones de conducta desagradables a Dios para que todas las cosas se hagan nuevas. Oremos. Dios y Señor nuestro, hoy descubrimos que hay comportamientos de nuestra familia que no te agradan y que son contrarios a tus propósitos. Ayúdanos como pareja a descubrir la iniquidad familiar y llevarla a la cruz para dejarla allí clavada y poder vivir según tus preceptos y consejos. Espíritu Santo de Dios, sé luz alumbrando en cada rincón de nuestro sótano espiritual, allí donde guardamos las reliquias de la familia y las antigüedades muy cuidadas, para que iluminadas en tu luz sean expuestas a tu verdad y así saber si son para tu reino o polizontes encargados de incomodar y destruir nuestras familias.
Maranata. Comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las Buenas Noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Los derechos son propiedad del Espíritu Santo y están a disposición de quien quiera compartirlos, difundirlos y enseñarlos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.